Hola, 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 muy buenas tardes, muy bienvenidos a este nuevo Abriendo Puertas, feliz de compartir un nuevo viernes con ustedes. Mi nombre es Patricia Fernández, mi apodo es Patico, y bueno, quiero que me cuenten de dónde nos van a estar mirando, de dónde nos van a estar escuchando, qué están haciendo mientras lo hacen. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero los voy a invitar que vayan suscribiéndose al canal Quinta Dimensión Online en YouTube y miren la variedad de programas porque seguramente todos les va a llevar algo que puedan ocupar para una mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tener una invitada que ella es terapeuta holístico, biodecodificadora transgeneracional, está avalada por la Escuela de Terapeutas de la República Argentina y Aires de Cambio Transgeneracional. Se trata de Lucila Nara Rubio, a quien Mateo, hola Mateo, no te saludé, ya le da ingreso. ¿Cómo estás? Hola Lu. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar Gracias, acá con ustedes gracias a vos por... compartiendo. Y aparte estuvimos ahí como que, ay, si podíamos salir, se había cortado la luz, ¿no? En Sí, Rosario con Sam. sí. Sí, sí, justamente hoy me sucedió eso. Estaba justamente haciendo una consulta con una paciente y bueno, y sucedió que me quedé sin luz, así que bueno, tuve que usar los datos. Por suerte pudimos concluir con la consulta, pero estaba con un miedito de no poder, que no volviera la luz para este momento, pero por suerte Pero se bueno, ya solucionó. está, se alinearon Sí, los sí, sí. planetas, tenemos la protección de todos los ángeles, así que ahí vamos con este primer programa y voy a saludar a quienes ya nos están mirando y están comentando. Bueno, Fernanda Meneses, amiga del alma, como te quiero, ella tiene un programa también que es Enamorarte de Vos, los días martes 18 horas, se los recomiendo. Dice, hola Patico, siempre me escribe en mayúscula porque sabe que veo poquito. Así que bien. Sí, Miriam Fernández también nos saluda, Alicia Vargas, Max Sandoval, Virginia, Elizabeth Cardoso, desde Atlanta, mira vos, muy Wow. bienvenida, muy bienvenida. Espero que te guste el programa, que lo compartas y demás. Bueno, Carolina de Garza también, y después vamos a seguir leyendo comentarios. Pero acá Fernanda nos dice, bienvenida Lucila a este maravilloso programa. Bueno, gracias. Muchas Viste, lo gracias, dije yo, pero lo gracias. dice mi amiga. Bueno, quiero que Muchas te gracias. sientas cómoda. Esto va a tratar de una charla, ¿no? De amigos eh, a los que vas a quizás desburrarnos de algunas cuestiones. Y si bien ya la mayoría sabe de qué se trata la biodecodificación, siempre hay alguien nuevo que anda dando vueltas Sí, y vamos a arrancar por ahí, ¿no? Pues, ¿de qué se trata la biodecodificación y para qué nos sirve? bien. Bueno, la biodescodificación es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta muy importante que nos permite de alguna manera empezar a autoconocernos y a entender un poquito de qué se trata cada uno de nuestros síntomas, ¿sí? Tanto los síntomas como nuestras enfermedades, como nuestros conflictos recurrentes, como nuestras emociones que cada tanto aparecen de manera cíclica, ¿sí? Tienen un origen, tienen un programa, una programación. Y nosotros, digamos de manera racional, lo que podemos es, de alguna forma, describir, ¿sí? ¿Cuál es el problema en el cual estamos transcurriendo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo último, ¿no? que nos ha pasado previo a un síntoma, previo a un diagnóstico médico? ¿Sí? Podemos empezar a visualizar y a poner en palabras qué es lo que pudo haber de alguna manera impactado emocionalmente para yo generar un síntoma. La biología es tan perfecta y nuestro cuerpo es tan sabio, ¿sí? Que de alguna manera nos va a mostrar dónde nosotros tenemos algo sin resolver. Y cada uno de estos síntomas, perdón que repita tanto la palabra, pero es importante, tiene un origen, ¿sí? Está relacionado con algo que estamos pasando. Puede ser algo actual, puede ser algo que está de más atrás, ¿sí? Entonces lo que buscamos en la bio es buscar de manera cíclica cuál es la emoción oculta que genera un síntoma o una enfermedad en mi cuerpo. Bien, como decía antes, ¿no? El cuerpo es tan sabio que refleja todo lo que uno no puede decir, todo lo que uno no puede poner en palabras o quizás lo que está guardado ahí en el inconsciente, como un programa. Lo vamos a buscar en una sesión
justamente con el aquí y el ahora. Siempre trabajar con el aquí y el ahora, con el momento previo o con días, con meses, con un añito, más o menos previo a un diagnóstico médico. Y de allí vamos a tomar como referencia ese momento donde nosotros vivimos un conflicto que nos angustia, que nos hace mal o que es un miedo, ¿sí? De acuerdo a la emoción con la cual la podamos relacionar de manera racional, ¿sí? Y después vamos a ir a buscar la oculta, la que está detrás, que esa es la que programa. Vamos de manera cíclica hacia atrás. Aquí ahora, quizás en otra etapa de mi vida. Si soy una persona muy mayor, bueno, buscaré a la mitad de esa edad, ¿sí? A la mitad de esa otra edad. O quizás iré a la adolescencia, cuando la persona no puede encontrar puntualmente, no recuerda qué pasó a la mitad de esa edad, ¿sí? Pero vamos a ir a la adolescencia, a la infancia, y después vamos a llegar al proyecto sentido. No sé si Que querés que siga desarrollando lo que es, vamos a hablar o del vamos proyecto despacito. sentido, Sí. porque lo que quería preguntar es, ¿cualquier persona se puede biodecodificar o hay algún impedimento para alguna? ¿Algún tipo de Bien, impedimento físico, por ejemplo? no, en realidad hay una edad, ¿sí? Una edad. A partir de los 18 años, 16 algunos, ¿sí? Pero más de los 18 años es como que ya estamos en una etapa un poco más adulta, ya saliendo de la adolescencia y entrando a esta etapa de la adultez, ¿sí? Donde, ¿qué va a pasar con la persona que haga una consulta? Ya va a tener conflictos propios, ya va a necesitar trabajar algo que siente y que puede ser consciente de que se le repite a lo largo de toda su vida. Y entonces necesita cambiar, necesita sanar, necesita saber de dónde viene eso que le pasa cada tanto, ¿no? De manera recurrente. Antes no, ¿por qué? Porque antes nosotros trabajamos con los papás, la mamá, el papá, ¿sí? Para desprogramar a los hijos. Todo lo que reflejan los hijos a manera de síntoma, sobre todo en la infancia, ¿no? Todas son las emociones que generan papá, que no pueden expresar, y ellos son como una especie de espejo. Ellos nos muestran qué es lo que nosotros tenemos que sanar, por dónde ir, ¿sí? En realidad es muy difícil para el que no está acostumbrado a la bio, pero bueno, en este canal estamos todos mucho en lo Sí, holístico, sí, ¿sí? sí, Así que sí, no es la tan verdad que sí. difícil Pero de siempre, creer. viste, se suma gente o yo digo siempre que por ahí pasa alguien y algo llamó la atención y se quedó. Es porque tenía que estar y tenía que escucharlo. Por eso siempre digo, Era el bueno, el momento. que sabe la biodecodificación, fabuloso. Igual siempre hay algo más para tener en cuenta, para tomar. Vos ahora, por ejemplo, dijiste esto, ¿no? De que los menores se decodifican a través de los padres y eso es maravilloso. Quizás no todo el mundo Exacto. lo sepa y es una herramienta más que podemos utilizar para ayudar a nuestros hijos a crecer un poquito más Totalmente. libres, ¿no? Menos chipeados, como se dice. Sí, exactamente, Con porque menos nosotros creencias no. limitantes. Exacto. Es que toman conciencia los papás y se lo liberan a los hijos. Es maravilloso. Es maravilloso, no solamente porque el niño o el adolescente arrastra un programa, ¿sí? Sino porque de alguna manera cuando los papás son conscientes de dónde, por qué el niño tiene este síntoma, empieza a autogestionar mejor las emociones, a trabajar en uno, en lo que no está sano, justamente para no heredar de manera inconsciente algo a nuestros hijos que los perjudica, que los enferma a veces, ¿no? Y que traen tanta carga transgeneracional. Seguro, seguro es así. Bueno, acá Javier Repeto nos está saludando. Javier, que estuvo visitando el canal hace un par de semanas, los invito a buscarlo también al programa y ver esa entrevista que estuvo maravillosa. Si no la vieron, realmente muy linda. Sí, Trabajan juntos con Javier. Sé que sí, administran somos un equipo. Ajá. una página en Facebook y aparte vos tenés tu propia página en Facebook, que es a donde uno se puede contactar, ¿no? Es la página de Coach Transpersonal y Biodecodificación. ¿Está bien? Exactamente, ese es el grupo donde yo administro, bueno, junto con Javier, y de alguna manera, bueno, cada uno dentro de su rama, del fuerte que tiene cada uno de nosotros, bueno, él desde las constelaciones familiares, yo desde el coach transpersonal y biodescodificación, siempre estamos aportando a nuestros grupos de Facebook
también, ¿no? Charlas gratuitas con temáticas, es todo material que le puede servir a alguien, así como vos recién decías, ¿no? Alguien pasa y mira y se queda. Bueno, Es es un así, poco eso. es Quizás así. abrió justo en una charlita pequeña de una hora, pero que le sirvió un montón para alguna cosa que está transitando, Seguro, algún seguro, momento. seguro porque nada es casual, nada es casual. ¿Cuánto tiempo Claro. demora más o menos una sesión de biodecodificación? Bueno, yo en principio tengo una forma muy particular de trabajar. Si bien previo a la entrevista personal, digo personal, que no es Ya sea que ni sí, videollamada, sino un mensajito, necesito un turno con vos, hay gente que tampoco sabe de qué se trata, que lo recomendaron, me podés contar un poquito de qué se trata. Bueno, hacemos como una previa, la persona se puede expresar conmigo, mandarme un mensaje de audio, yo lo voy a escuchar, le voy a responder, más o menos me voy a ir guiando cuál es el conflicto que necesita trabajar la persona, como para hacer un panorama principal y ver cómo yo voy a ir desde lo que sé acompañando a esa persona cuando la vea. Más o menos es 1 hora 40, ¿sí? Lo que dura una sesión, pero a mí, en lo particular, me gusta que, por ser la primera vez, podamos charlar un poquito más, ser un poco más amplio, no tan estructurado. Me gusta conocer más a la persona, no solamente lo que trae para trabajar, sino desde otros lugares, porque a veces se puede ir acompañando con un soporte, como le llamamos nosotros, además de ser biodescodificación, quizás la persona necesita herramientas, ¿no? Y ahí podemos ir acercando alguna herramienta de PNL, que es para reprogramar, ¿no? De inteligencia emocional, que tiene que ver con la gestión de las emociones. En otra sesión, en otro encuentro, ¿sí? Ir acompañando a esa persona en el proceso. No es solo tomar conciencia de dónde vienen mis síntomas, sino también hacer un cambio. Si yo no hago cosas diferentes, van a suceder las mismas cosas. Entonces, exacto. de alguna manera, me gusta conocer a la persona, dedicarle tiempo y, bueno, sobre todo que esa persona se sienta contenida y escuchada, que es lo que está necesitando. Y cuando alguien se abre a uno, al poder decir, es maravilloso, porque no todo el mundo le es fácil decir. Así que eso para mí es muy importante y bueno, me manejo de esa manera. Quizás la sesión dura un poquito más la primera vez. Tengo una pregunta porque he escuchado decir que en algunos casos a veces es muy necesario llegar a ser un ¿Mm? poquito desagradable, porque estamos muy acostumbrados a engañarnos, no digo mentirnos, a engañarnos Ujú. sobre ciertas emociones y, no las, y nos las reprimimos, ¿no? Entonces, por Sí. más que nos digan, bueno, ¿cómo te sentiste en ese momento? Expresate, ponemos ese freno. Es necesario que el biodecodificador, obviamente con las herramientas válidas, pueda llegar a ser un poco desagradable a la hora de meter un poquito de presión para que uno pueda alargar eso y expresarse No, honestamente. yo sí. No, desagradable no. Es siempre desde la honestidad que uno, por lo menos yo, es como siento que necesito trabajar. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a decirle, esto es una fórmula mágica, ¿sí? Es una herramienta mágica en donde vos vas a descubrir de dónde viene tu síntoma y lo vas a relacionar con el momento de conflicto o con el impacto emocional y esto se va solo por arte de magia, ¿sí? No, la enfermedad viene a avisarme y un diagnóstico ya es una sumatoria de conflictos en donde yo, ¿dónde me enfermé? En un contexto. Entonces, me enfermé en casa, con la gente con la que yo convivo, me enfermé en el trabajo, por un estrés, por cosas que suceden todo el tiempo, bueno, tengo que tomar decisiones. O sea, no voy a sanar si yo no hago una toma de conciencia profunda y me pregunto qué es lo que tengo que cambiar para no seguir viviendo esta situación. Vamos a dar un ejemplo. Me cuesta tomar una decisión importante, me cuesta irme de un trabajo, me cuesta, Dejar no una sé, pareja o sí, dejar una mudarme. pareja, exacto. Bueno, pero si yo sigo viviendo este conflicto y no lo sé gestionar de otra manera para que no me afecte, puedo trabajar desde los dos lugares, o desde el soltar y correrme de ahí sin miedo, que no es fácil porque si no la persona no estaría en conflicto, ¿sí? Le cuesta tomar la decisión. O de alguna manera
trato de amoldarme a esa situación para que no me afecte. Para eso voy a necesitar siempre la ayuda de un terapeuta, solito no voy a poder. Entonces, Exacto. no es ser sarcástico ni ser de alguna manera, como vos decías, ¿no? Claro, Sino lo que pasa es que por a ahí la se puede persona. interpretar, ¿no? El tema de ser directo, honesto e ir al hueso, digamos, con que uno pueda sentir que el otro fue desagradable, pero en realidad está haciendo un trabajo, una tarea para la que está preparado y es la manera. Así que bueno, nada, Sí, sensibilidad esa parte, utilicen la herramienta, aprovechenla. Siempre sí, digo, no fallan las terapias, fallan las personas, porque por ahí uno va, quién sabe, ¿no? Con ciertas sí, expectativas de pronto el otro hizo por mí y yo salí genial y no. El otro te va a dar las es, herramientas, vos exacto, tenés que aplicarlas, tenés que trabajar, porque en definitiva vos sos quien te va a curar, te vas a sanar a través de las totalmente, herramientas que el totalmente. otro te da. Por eso, y hago mucho hincapié en eso, porque esto no es de pronto, como decimos, es magia, pero para el que cree en ella y la hace propia. Exacto. Y Así la que que bueno, quiere, la persona que busca un cambio real, ¿no? exacto, No exacto, repetir. exacto. Exactamente. Tenemos Es un, un coment cambio una, profundo. tenemos un comentario, Fernanda, perdón que te interrumpí. Dice No, por favor. Lucila, me encanta leerte esto. Dice, Lucila, me encanta, ¿cómo contás? Te comparto algo que me pasó. La risoterapia es una herramienta para los niños, ya que genera un impacto celular. Es maravilloso, a veces los papás no pueden. Con la risoterapia ella hace risoterapia también y da muy lindos Hermoso, qué resultados. lindo. Así que, bueno, saluda también Pablo Gaón, Marcela Pérez, que se unió también, dice, buenas, me ayudó mucho el consejo del último programa, pero sé que necesito terapia. Sufro de colon irritable. Yo me acuerdo, estuviste, Bien. Marcela, ¿cómo estás de nuevo acá en el programa? Bien. Sí, es necesario una terapia porque está bien, una charla puede darte quizás, ¿no? Una punta de dónde puede venir el origen del problema, pero tenés Claro, que hacer totalmente. una terapia para realmente saber cómo solucionarlo. Y ahora sí, dejo que sigas expresándote. Eh, ¿Se complementa la biodecodificación o se apoya en otra terapia o puede ser apoyo para otras terapias de este tipo Mira, holísticas? esto es una fusión de todo. Mm, Yo soy una, eh, digamos, me siento convencida. muy contenta, una convencida, esa era la palabra, gracias. Soy una convencida de que todo va de la mano con todo, ¿sí? Hagas lo que hagas. De hecho, vos podés trabajar con biodescodificación y después hacer el soporte desde el coach transpersonal, desde ontológico, ¿sí? Desde las constelaciones. Por eso, nosotros con Puente Integral Emocional, que somos nosotros tres con Javier y con Florcita, con Florencia Nicoletti, hacemos eso, ¿no? A Flor que Cuando la vamos alguien, a tener en 15 días, creo. ¡ay, qué lindo! Bueno, espero que se anime porque es muy tímida Sí, se va ella, a pero animar. Si vamos no, a le van a darle un tener que hacer apoyo empujoncito. logístico los tres. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, lo que decía es esto, ¿no? Desde las terapias que cada uno de nosotros conoce, intentamos ayudar a la persona que llega a cada uno de nosotros por diferentes medios, ¿no? Tratar de ver y escuchar. Nosotros trabajamos mucho con la escucha activa, ¿sí? Cada persona que llega a nosotros necesita ayuda. Quizás le ha costado muchísimo llegar, tomar la decisión, decidirse. Entonces eso tiene un valor importante, tiene un plus. ¿Por qué? Porque la persona puede ser o que digamos, haya tomado conciencia de que necesita una ayuda terapéutica o haya tocado fondo, ¿sí? Cuando la persona toca fondo es cuando más uno tiene que estar ahí para ayudar, ¿sí? Entonces, de acuerdo al relato, a lo que la persona de alguna manera manifiesta, cuenta que le sucede, nosotros vamos a ir viendo cuál es la herramienta especial, específica que necesita. Primero trabaja con uno, después nos vamos rotando, ¿sí? Esa persona va con hacer constelaciones con Javier, va a trabajar sus emociones desde las flores de O Bach sea, con tenemos un Florcita. equipo completo para el consultante. Exacto. ¿Por Qué qué? bueno, qué Porque bueno.
la persona sale adelante mucho más rápido que si estuviese cada 40 días, como es una congelación, que hay que esperar ese proceso de sanación, ¿no es cierto? Y biodescodificación funciona igual, ¿no? Cada 40 días tenemos que vernos, entonces esa persona queda como en el aire solita ahí y necesita ayudarse con otras terapias. Por eso, sale de bio o sale de constelaciones, va con flor, trabaja sus emociones, se ayuda con las flores de Bach y todo va siendo un proceso armónico y Bien. equilibrado. Es maravilloso. Sí, realmente escucharlo y saber que es así, es súper recomendable, súper recomendable. La idea es que la persona, digamos, no es por un proceso de que uno quiera que la persona sane urgente, ¿sí? La Todos persona tenemos va a nuestros necesitar, tiempos. claro. Todos tenemos sus tiempos, ¿sí? Cada uno tiene sus tiempos. El tema es que el paciente o el consultante no se perpetúe con el terapeuta. Porque a mí no me sirve de nada tener una persona 20.000 sesiones, oh, exagerando, ¿no? Yo necesito que esa persona sane lo más pronto posible, porque es cuando se va a conectar con todo lo que lo rodea. Lo va a conectar con sus hijos o con su familia, con sus amigos, con su trabajo. ¿Sí? Cuando la persona está en equilibrio emocional, en coherencia, que eso es lo que más trabaja la bio, la coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento. Esa es la perfección, ahí no hay enfermedad, estoy en coherencia. Entonces, si la persona encuentra ese equilibrio dentro de sí misma, puede conectar con todo el resto del mundo. Ay, qué lindo lo que decís. Bien, vamos a leer otro comentario que es el de Flor Nicoletti. Dice, buenas tardes, Patri, qué lindo escuchar a Lucila en tu canal. Excelente terapeuta. Un abrazo enorme, Flor, también para vos. Hermosa. Bien. Fernanda Meneses nos dice, Fer, amiga querida, te amo. El cáncer es hereditario, pero no es ley, obvio. Pero yo descubrí que en la mayoría de los casos hay que rever 2 años atrás qué pasó. Y ahí estaba la respuesta. Es su respuesta, ¿no? Bien. Exacto. También nos dice, muy importante tener empatía con el paciente, ¿verdad? Yo te veo muy dulce y más allá de la técnica, creo que la esencia es la base de tu éxito. Genia, se te nota. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también lo que vos transmitís, porque como todos, ¿no? Podemos tener muchos conocimientos, pero a la hora de ponerlos en práctica estás poniendo tu ser, estás poniendo todo de vos. Y eso traspasa incluso la pantalla. Así que sí creo que Fernanda le atinó bastante. Pero no te voy a hacer avergonzar más diciéndote cosas así, pero es lindo escucharla. ¿Hay algo que no se pueda decodificar? ¿Algún tipo de síntoma que no se haya podido decodificar? No, hay cosas que son un poco más delicadas, ¿sí? A ver, como siempre nosotros aclaramos, todos los terapeutas alternativos, ¿no? La terapia tanto de constelaciones como de biodescodificación son terapias alternativas. ¿Qué quiere decir? Que son de acompañamiento, ¿sí? Nosotros nunca, por lo menos los descodificadores, nunca podemos decirle a una persona o que abandone un tratamiento o que no tome una medicación. Esto es un acompañamiento de toma de conciencia. Simplemente lo que trabajamos es la emoción oculta y el alma de la persona, cómo se conecta la persona con su ser. ¿Sí? Somos cuerpo, mente y alma, somos un todo. Entonces, de acuerdo a la patología, la enfermedad, si es algo psiquiátrico, si es algo, siempre tiene que estar un profesional a cargo de esa persona. Y la persona con la terapia alternativa lo que va haciendo es mejorar su calidad de vida, su toma de conciencia y automáticamente después, en todo caso, su médico va a ir regulando a lo mejor alguna medicación que está tomando cuando la persona empieza a sanar desde el alma, ¿sí? A sanar desde las emociones. Entonces, no es que haya algo que no pueda descodificarse, hay cosas que están muy avanzadas, ¿sí? Ejemplo, bueno, volviendo un poquito a lo que contaba sobre el cáncer, Fernanda, ¿verdad? Si no Sí, me equivoco, Fernanda. ¿qué fue? Fernanda Bien. Meneses. Bien, se va un poquito más atrás, más o menos unos 2 años, como para ver dónde está el impacto emocional, ¿sí? Ahora, cuando hay metástasis, cuando hay
o sea, es como más expansivo, ¿sí? Es porque de alguna manera fue una sumatoria de muchos conflictos a lo largo de la vida de esa persona. A veces llegamos a tiempo y otras veces no. Los que son las enfermedades mentales muchas veces, o los trastornos de bipolaridad, bueno, desde la bio lo que podemos solo decir es, el trastorno de bipolaridad es un trastorno donde la persona necesita complacer a dos personas, ¿sí? Entonces, con una persona se muestra de una forma y con otra de otra. Eso es desde la mirada de bio. Pero ¿qué pasa? Hay otras cosas, hay otras cuestiones que son otros profesionales, ¿sí? Que tratan a esa persona. Lo que hacemos nosotros es mejorar, solo eso. Y con respecto a algo que había también en el comentario, esto de cómo uno transmite o desde el lugar que uno aborda una consulta, simplemente yo no puedo darle a alguien algo que yo no experimenté, algo que primero que no pasó por mí, ¿sí? Yo al principio, para estudiar bio o transpersonal, primero fui alumna y primero fui una persona que no conocía todo este mundo y que tenía muchas cosas por sanar. Entonces, desde ese lugar de amor que yo recibí, mi formación y mi sanación, es como yo me brindo al otro, ¿sí? Regalando, acompañando lo que tanto bien me hizo a mí. Simplemente es eso, no es otra cosa. Hermoso, hermoso escucharte. Eso así de verdad, dice Fernanda, que da ganas de ir a conversar. Elizabeth Cardoso dice, ¿cuál es la base emocional del cáncer? ¿Por qué hay tantas personas con esta enfermedad? Yo creo que, si bien tiene muchas aristas, ¿sí? Dependiendo el órgano, siempre tiene cosas muy específicas y a la vez es muy amplio. Yo creo que toda enfermedad, todo conflicto, sea un cáncer, sea una angina, sea lo que sea, es algo que no se dice, es algo que no se expresa, ¿sí? La persona evita decir, tiene miedo a decir, no sabe cómo decirlo y vive constantemente un conflicto activo. Es algo que no puede gestionar, que no puede manejar, que no puede correrse de lugares. Son dolores, son duelos abiertos, ¿sí? Son muchas cosas, puede tener que ver con muchas cosas, con cosas que se repiten, con heridas de infancia, ¿sí? Que sabemos que las heridas de infancia, bueno, eso quedará para otro día, ¿no? Pero las heridas de infancia son 5. Lo hablamos, me parece un tema interesante, si tenés ganas. Bueno, sí, por supuesto, yo como para no es irme del tema, porque tiene todo que ver. No hace falta que bien, si surgió, es por algo, así que vamos por algo, exacto. Ok, bueno, sabemos que, por lo general, las heridas de la infancia son 5, la primera herida es de rechazo, ¿sí? Y esto está muy marcado en el proyecto sentido, como te decía antes, el proyecto sentido es toda la información que traemos desde el útero de mamá, ¿no? Cuando estuvimos ahí dentro, cómo fueron sus emociones en el transcurso del embarazo, la gestación, unos meses previos también a la gestación, ¿por qué no? Y también los primeros 3, 7 años de vida, que es cuando el bebé y el niño necesita mucho del apoyo de mamá, la contención de mamá, ¿sí? Entonces, se forma de acuerdo a las emociones que tiene mamá. Si yo, por ejemplo, no ha sido el mejor momento de llegar, o sea, mamá recibe la información, estoy embarazada, quizás pudieron haber pasado cosas, no tengo un techo estable, quizás no era el mejor momento, estaba justo a punto de recibirme de algo, fue una relación ocasional, tantas cosas que pasan, ¿no? Cuando puede estar llegando un bebé. Que ese impacto emocional de la mamá cuando recibe la noticia puede ser rechazo. Entonces yo no era el momento, no lo estaba esperando, ¿y ahora qué voy a hacer? O el miedo, ¿no? Y más cuando uno primeriza en los miedos. Entonces, todo eso el bebé lo registró. Y aclaro, por favor, porque la gente cuando escucha hablar del proyecto sentido, en algún momento empieza a decir, ay, pero yo sentí esto, y se empieza a sentir culpable, ¿no? No.
No, gente, no se trata de tener culpa. Lo Alejémonos importante de es las que, culpas también, por favor. no, por favor, es cuestión de tomar conciencia y desprogramar desde la palabra, justamente. Poder decir, bueno, mira, a lo mejor en el primer momento no fue una noticia wow, pero después me fui haciendo de la idea y te amé con mi alma, y bueno, y todas Claro, cosas bonitas que podemos decir a nuestros hijos, ¿no? Porque es una realidad, uno no maneja sí, la emoción sí, surge, sí. es Eso sí, es espontánea, algo, claro. Está bueno después cuando uno aprende a administrarlas, pero mientras tanto, bueno, surgió así. Cuando uno no tiene conciencia, esas emociones afloran sin que podamos nosotros mismos, ¿no? Calmarnos y totalmente, entenderlas. Pero bueno, totalmente. Entonces, bien, a bueno, ver, lo que te comentaba del rechazo, ¿no? Esa es la sí, primera herida, la primera herida. Después tenemos heridas de abandono, heridas de humillación, de traición, de injusticia. Son heridas que han empezado a surgir en la infancia. Entonces, obviamente, uno no es consciente cuando es pequeño si lo abandonaron, si no. Quizás lo empieza a ser más consciente en la etapa de la adolescencia. Mira para atrás y dice, perdón que te interrumpa, Lu. sí, ¿Estamos hablando de abandono físico real o de sensación de abandono que puede tener el niño también? Porque los padres, no sé, ujú, trabajan todo el día y no están en sí, casa y quedan al cuidado por ahí de un tercero, de la familia o lo que fuera. Y también puede ser que sientan ese conflicto de abandono más allá de que, total. sí, bien, Totalmente, claro. Y además wow, también es el relato del adulto, ¿no? A veces sucede que un adulto te dice algo y vos lo creíste, y quizás no fue así. claro, Y esos secretos familiares, esas cuestiones. Por supuesto que el niño, cuando el papá, la mamá pasa mucho tiempo fuera de casa, no va a entender como el adolescente o el adulto de decir, bueno, mis papás no querían que me falte nada. El niño necesitaba tiempo con ellos. Y el niño no lo entendió. Entonces el niño como que quedó un poquito herido o demasiado herido, de acuerdo a la persona, cómo va tomando. Entonces después esa herida de abandono, de alguna manera se puede repetir. En la adolescencia, no sé, si algún chico o alguna chica me deja, ¿no? Ahí se activa el recuerdo. Esta sensación yo ya la tuve antes, siempre me abandona la gente, o cómo también funciona, ¿no? Esto hasta sanarlo, necesito repetirlo tantas veces sean necesarias, hasta sanar, con personas que aparecen en mi vida abandonarme. También, otro mecanismo de defensa que tenemos es esto de, por las dudas voy a abandonar yo primero, porque no quiero volver a sentir dolor. Y entonces iba a abandono yo preguntarte primero, eso huyo. casualmente. Bueno, estamos conectadas. Estamos Estamos conectadísimas. conectadas. Sí, sí, sí. Eh, Esto bueno, huyo de las relaciones, ¿no? Porque tengo miedo a que me abandonen. O soy muy controladora, ¿sí? Necesito controlar todo y a todos porque tengo miedo que me dejen. Eh, Y en y por otro definitiva, lado, por todo lo que estamos hablando, digo, todos deberíamos biodecodificarnos en algún momento, porque quien más, quien menos, alguna herida en la infancia tiene. Um, totalmente, y bueno, todos está tenemos, bueno si si la no podemos tenemos las 5, reconocer. estamos ahí nomás. Sí, Estamos sí, ahí, sí. ¿no? Sí, cuando uno habla y en general cuando te juntas con tus amigos es muy poco probable que hables de tu infancia, pero cuando surge el tema decís, wow, sí, también, y decís cuántas cosas en común que tenemos para sanar comunitariamente. Qué loco. Total, total. Claro, Bien, porque nos volvemos más conscientes. Exacto. te sigo escuchando sobre las demás, sobre todo esto de lo que es proyecto sentido y las heridas Sí, emocionales. sí, con respecto a esto que te decía, ¿no? Cómo actuamos de acuerdo a las heridas que hemos tenido, o repetimos hasta reparar, hasta sanar, ¿sí? O hacemos lo mismo que aprendimos, o de alguna manera, cómo puede funcionar el abandono en nosotros cuando nos abandonamos a nosotros mismos, cuando no nos ocupamos de nosotros, cuando nos postergamos, cuando Te siempre estamos iba, en función de los demás. te iba a Sí, preguntar eso, porque más allá del abandono que pudimos haber sentido en la infancia, si además nosotros nos abandonamos, también es probable que estemos atrayendo gente que nos abandone, todo el tiempo. ¿no? Por eso Es se así, si no repite. cambiamos nosotros, no, imposible que cambie el entorno. Exacto.
exacto, porque atraemos justamente, ¿por qué? Porque nosotros en el común de la gente, ¿no? Y hasta yo en su momento antes de estudiar, creíamos que todo lo que nos pasaba, el otro nos hacía algo. El otro me hace, o el otro no es, o el otro no me da, o el otro... No, en realidad yo puedo ver ahora a esas personas que hasta a veces me han hecho mucho daño, a todos nosotros alguien nos ha hecho mucho daño alguna vez, y Gracias, decimos, era un maestro en realidad, tal cual. era mi maestro, venía a mostrarme mis heridas para que de una vez las sanen. Es así. Entonces ahí decae esto del victimismo inconsciente que tenemos, y el llenarnos de rencor y de dolor y de perpetuar esas emociones que enferman, justamente, que eso es lo que nos enferma, ¿sí? Y empezamos a ver al mundo o al que llega a mi vida para observarlo, no para juzgarlo, porque no sirve el juicio, sí la observación, a ver qué me quiere mostrar esta persona con esta actitud. Porque, claro, aparte, como yo siempre tenemos que acordarnos que el otro es un fractal mío. Yo me estoy viendo reflejada, a ver qué tengo que ver, qué me tiene que demostrar. Sí, creo Total. totalmente en eso. Y trato de aplicarlo. A veces es difícil el tema de evitar juzgar. Creo que nos levantamos a la mañana y empezamos a juzgar todo, de que si el día está lindo o malo, o feo, y para qué nos sentiste, pero somos de juzgar todo el tiempo. Bien, vamos a ver si hay algún otro comentario y seguimos leyendo. Están entusiasmados escuchándote. Ay, Así qué que lindo. vamos a seguir con esto. Seguimos hablando. Proyecto Sentido. Sí, Damos un un cierre, panorama acerca. un Sí, panorama. bueno, con respecto al proyecto sentido, bueno, sería como una segunda sesión, ¿sí? Con la persona que viene a consultar, a descodificarse. Eso sería como una segunda parte de la descodificación, de la desprogramación biológica, ¿sí? Y es un segundo encuentro donde, previo a ese segundo encuentro, yo voy a enviar un cuestionario. Si la persona tiene su mamá y la mamá también accede a contar ciertas preguntas que la persona necesita hacerle a la mamá para saber cómo ha sido su contexto familiar en el momento de la llegada o de la noticia, si los papás estaban juntos, si estaban separados, eh, cómo era la llegada de acuerdo a la mirada de los abuelos, si mamá recibió ayuda, si se sintió sola. O sea, todo eso va a influir de alguna manera en la emoción que necesita trabajar el consultante. ¿Por qué? Porque puede traerlo de ahí. Todo lo que vivió mamá lo arrastra, ¿sí? Como si fuese propio. Y en realidad no lo es. En realidad es un programa. Por eso es tan importante que la persona pueda charlar con su mamá y preguntarle absolutamente todo, porque por lo general, lo que sabemos es cuánto pesamos, el día que nacimos, la hora, ¿sí? Y bueno, si esperaban que fuéramos una nena o un nene, cositas básicas, pero hay Y, un cuestionario más profundo, sí. y quienes no tienen la posibilidad de tener a su madre, por el motivo que sea, cerca Sí, como para sí, preguntar toda esta situación, ya totalmente. sea que O la que haya no esté. abandonado, no esté, demás. Sí, o que no esté. Bueno, en ese caso se hace una regresión al útero con una hipnosis, se va a una regresión al útero, se lleva a la persona al momento previo al parto, o sea, desde la gestación, los 9 meses, previo al parto, el parto en sí, y ahí la persona empieza a reconocer, porque es una memoria celular, si es algo que está en el inconsciente, está guardado, es una información. Que si bien nosotros no vamos a recordar cuando estábamos dentro del vientre, recordamos cositas, momentos, y a lo mejor nos ayudamos un poco con las fotos, a veces de momentos de la infancia, porque es muy difícil recordar todo tal cual. Eh, Hay una información ahí en el útero donde la persona va a recordar con la hipnosis qué emociones estaba viviendo dentro del vientre de mamá. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, se hace un nacimiento en la hipnosis, donde la persona nace tal cual como fue programada. Pero después se hace una nueva regresión al útero con una nueva programación. O sea, todo lo que pudo Genial. reconocer
que sintió mamá, ya eso no es de ella. Y empieza a sentir, o de la persona, ¿no? Y ya empieza a Claro, sentir sí, sí. un nuevo ser y vuelve al mundo, pero desde otro lugar. Es maravilloso. Se sana de la misma forma que si mamá te hubiese descrito todo lo que sucedió durante la gestación. Qué Y se maravilloso. sana muy bien, muy lindo. Tengo una pregunta. Sí. Trabajan con lo que llaman línea de tiempo los biodecodificadores, tengo entendido. Sí, nosotros trabajamos Bueno, con todo lo que tiene que ver con ciclos biológicos. Los ciclos ciclos biológicos, biológicos, ahí mira, está, ciclos biológicos. exacto. Y no sé si, y después quería que me hable, bueno, los ciclos Memorizados se biológicos, llaman. Sí. ahí está. Dame un pantallazo de esto. Memorizados. Sí, bueno, como te decía antes, por lo general se trabaja con líneas de tiempo en el sentido de, primero trabajar el aquí y el ahora, qué es lo que trae la persona para trabajar, qué es lo que le está ocurriendo en este momento. Quizás, a lo mejor hace un montón que convive con una enfermedad, vamos a decir algo que a veces es bastante común, como eso, o una hipertensión, o es un hipotiroidismo, o es una diabetes, ¿sí? Son enfermedades que, volviendo también a una mirada que dio alguien en un comentario acerca de lo que se hereda, ¿no? Lo que se hereda no es la enfermedad en sí. Por lo general, cuando vamos al médico, nos preguntan, ¿no? ¿Tenés antecedentes en la familia? Bien, posiblemente haya antecedentes y uno esté repitiendo a un ancestro, ¿sí? Pero lo que está repitiendo es el conflicto. Esto necesito que quede claro en el sentido de que no se hereda la enfermedad, lo que se hereda es el conflicto. ¿Y cómo lo heredo? Por programación, por ser doble de un árbol, de alguien del árbol, ¿sí? De un ancestro. Baja esa información y yo como que tengo que, con esa información, repetir lo que le pasó a ese ancestro o repararlo. Irme al extremo, que tampoco es tan bueno, ¿no? Les aclaro. Reparar, no, esa palabra no siempre es sinónimo de que sea bueno, porque estamos haciendo todo lo opuesto, pero tampoco estamos haciendo Tal nuestra cual. vida, ¿sí? Entonces, de alguna forma estamos reparando ese ancestro, no estamos viviendo nuestra vida. Entonces, lo importante es el aquí y el ahora con este conflicto que trae la persona para trabajar. De ahí, de acuerdo a la edad que tenga esa persona, se va a la mitad de esa edad y se busca una emoción que sea tal cual la que está viviendo en este momento. Wow. Un recuerdo, algo. ¿Qué pasó? Un acontecimiento, un suceso, algo que nunca se me borró, ¿sí? Donde yo siento que esa emoción se repitió allá atrás. Y así sucesivamente, a la mitad de la edad, a la mitad de la edad, hasta llegar a la infancia. Lo que más se puede encontrar en la infancia, si son a los 8 años, bueno, a lo mejor me puedo llegar a acordar lo que pasó a los 4, y si no me acuerdo, quedo ahí. ¿Sí? No puedo seguir indagando porque ya hay un bloqueo, hay algo que a la persona no le permite. Entonces le digo, bueno, busca un suceso en especial que vos sientas que eso fue un antes y un después. Y ahí la persona conecta. A Y veces esas sirve, personas que de pronto tienen, sí, perdón que te interrumpí, no, por que favor. vienen con muchos conflictos de salud, o sea, que no es que Sí. haya una sola enfermedad, sino que tienen varios conflictos o que se los generan, ¿no? Las que llamamos nosotros hipocondríacos. ¿Cómo, Autoprogramantes. Sí. eso, cómo lográs detectar que sea algo que realmente ya se programó a algo que viene desde antes? Claro, bien. Bueno, primero y principal que cuando una persona viene con muchos diagnósticos o con muchos síntomas, se va a tomar de acuerdo digamos, al diagnóstico que hace el terapeuta, ¿no? ¿Qué es lo más urgente que esta persona necesita sanar para empezar a limpiar? Para empezar a ayudar a esta persona a que de lo más grave después vayamos decodificando lo más pequeño, para que esa persona empiece a sanar y empiece a ver los cambios. No se puede descodificar en un día todas las enfermedades porque es una locura. Claro. Por lo general, cada síntoma y cada enfermedad está relacionada. Queramos o no queramos, es como que es Es como como el dominó, ¿no?
Exacto, como un exacto. dominó, esa Siempre están imagen me vino. relacionadas, exactamente. Pero bueno, vamos a optar por lo más urgente, lo que es más importante que la persona desprograme para después desprogramar lo que es más fácil de desprogramar, ¿sí? Y con respecto al otro que me preguntabas, perdón, eh, una cosa Teníamos era cuando líneas. viene con mucha, y si no cuando viene con un hipocondríaco, o sea, Exacto, como una sensación de autoprogramarse todo el tiempo. exacto. Bueno, lo que vamos a trabajar ahí no es en sí las enfermedades que considera que tiene, sino el miedo. Bien. Es el miedo a estar enfermo, lo que a esa persona le genera todos los síntomas, ¿no? Porque la persona piensa que se puede enfermar y se enferma. Es lo que pasó Pero mucho durante estos últimos meses. ni hablar, Lamentablemente, el miedo quizás haya costado incluso vidas. Es así, totalmente, por más que nos querramos negar, lamentablemente. sí. Nosotros, digamos, no digo nosotros en general porque no voy a hablar por nadie, yo sinceramente hablo desde lo que yo conozco, por lo que yo trabajo y a lo que me dedico, ¿no? El miedo es la principal causa de enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera es un programante muy fuerte, y si yo vibro ahí, en el miedo, todo lo que yo tengo miedo que suceda termina Más- sucediendo, lo termino trayendo. Entonces, bueno, esto ha sido una gran campaña del miedo, ¿no? Todo lo que vivimos en pandemia, todo lo que fue y es aún el COVID, Sigue siendo, sí. eh, sigue siendo un mecanismo que inculca muchísimo miedo, tanto los medios, tanto como eh, Y es muy aparte que, delicado ahí. Ujú. sí, por eso digo, hay que salir a buscar la información, pero no la información de que nos pasan los medios masivos, sino ir viendo por otros lados. Hay información, no se queden con lo que ven Total. la No, por manada, supuesto ¿no? que no. Busquen información. Bien, Justamente. te Sí. digo, estoy muy entusiasmada y viste cuando decís, bueno, quiero preguntarte, síndrome aniversario, ¿qué es el síndrome aniversario? ¿Lo que tenía que ver con lo que vos hablaste o cómo es esto? Que es Bueno, bastante. son fechas específicas, ¿sí? Son fechas especiales de impacto emocional, justamente, o bioshock, como le llamamos nosotros. El bioshock es algo que se vive de manera inesperada, ¿sí? Es un impacto emocional, es una mala noticia, es algo que se vive en soledad, es algo inesperado, es algo que de alguna manera uno no espera, no puede entender qué pasó. Entonces eso queda grabado en el inconsciente. Y puede que algunas personas programen desde ese lugar, ¿no es cierto? Que a partir de esa fecha hubo algo que a mí cada tanto o todos los años para esa fecha algo sucede. Algo que puede ser mínimo o puede ser trágico, ¿sí? De acuerdo como yo viva esa situación. El síndrome de aniversario es algo que se va a repetir. Cada tanto, cada un ciclo en especial, puede ser cada 4 años, cada 5, cada 10, de acuerdo a la programación que traiga la persona. Es algo que se va a repetir hasta que se desprograme. Eso es lo que te iba a decir. Una vez que vos tomás conciencia de esto, ya podés desprogramarlo. Sí, va a tener que ver mucho digamos, cuál es el conflicto, cuál es el programante. Puede ser un duelo, puede ser una muerte repentina de alguien, ¿sí? Y entonces yo tengo que sanar ese duelo, porque si no lo voy a revivir cada tanto a esa situación. Entonces sí, se busca el programante de acuerdo al relato de la persona y se lo va ayudando a justamente soltar esa fecha, eso que dolió tanto, ¿no es cierto? Y si es algo que tiene que ver con algún ancestro también, se busca en el transgeneracional, en el árbol, de quién soy doble, eso también puede ser un programante que está más atrás. Ya no es ni desde el aquí y el ahora, con los ciclos biológicos hasta la infancia, ni del proyecto sentido, sino que es más del árbol transgeneracional. Que eso también es lo que vos sos especialista, ¿no? También, La sí. biodecodificación. Bueno, eso En me el interesa mucho. transgeneracional sería la tercera etapa de la descodificación. Bien, En un tercer encuentro, siempre respetando los 40 días, ¿sí? Esos 40 días de descanso que van a ser la fase vagotónica, ¿sí? Que va a ser en
la fase de la reparación del conflicto, en donde la persona necesita. Se recomienda en lo posible, como hacía el doctor Hammer, que es el creador de la biodescodificación, aislarse. La idea sería aislarse, ¿no?, del conflicto. Si tengo el conflicto en casa, lo importante es que para sanar esa enfermedad me pueda ir un tiempito a sanar, a acomodar mi cabeza, a acomodar mis emociones. No sucede, por lo general no sucede. No siempre es posible, claro. No siempre es posible. Hammer llevaba a sus pacientes como una clínica en una montaña, como ser acá, no sé, en Argentina. El Uritorco, vamos a la espalda, el Uritorco, exacto. Y la gente sanaba ya de manera natural y con el contacto de la naturaleza y bueno, y sonidos también. Sí, claro, maravilloso. Me encanta. Pero bueno. Fernanda dice, creamos la mitad de lo que escucha, de creer. Creamos la mitad de lo que escuchamos, depende de nuestra conciencia, elegir qué mitad creer, por supuesto. De lo que escuchamos, creer la mitad y ver cuál de esa mitad creer. Perfecto. Y Elizabeth Cardoso dice, entonces, todas las enfermedades tienen una base emocional y por lo tanto, si tratamos la emoción, todas las enfermedades tienen cura. Siempre y cuando... Pregunta de Elizabeth. Sí, excelente pregunta. Sí, por supuesto que, como ella decía, si nosotros tomamos la conciencia, ¿podemos desprogramar? Sí. ¿Qué nos va a jugar siempre? A veces, digamos, hay veces que son pacientes o personas en estado terminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía antes, es una sumatoria de muchísimos conflictos y a veces lo que no nos alcanza es el tiempo. Eso no quiere decir... Y también la recepción de la persona, ¿no?, a sanar. Porque, ¿qué sucede? También nos vamos a encontrar con personas que han probado todo, absolutamente, desde las creencias, desde la religión, desde cuando ya sienten que se acaba el tiempo, ¿sí? Y a veces empiezan a dar como estos manotazos, ¿no? Y se empiezan a dejar ayudar por las terapias alternativas, o empiezan a escuchar a las personas que quieren ayudarlo, dicen, ¿por qué no probás con esto? ¿Por qué no probás con lo otro? A veces lo que no alcanza es el tiempo, y a veces tampoco la predisposición de la persona a sanar, ¿sí? Porque, como decíamos antes, es importante que no solamente entender de dónde viene mi síntoma y mi conflicto, sino querer cambiar, querer sanar, hacer algo diferente, correrme de lugares donde duelen, enfrentarme con un duelo abierto, sanar con mamá, sanar con papá, sanar con mis hijos. O sea, si yo no me abro a esa sanación, la sanación no llega realmente en lo biológico, no llega en lo físico. ¿Por qué? Porque no estoy cerrado a perdonar, a lo mejor, a no tener más miedos, a no ayudarme desde esos otros lugares. Ojalá, así como nos programamos, nos desprogramamos. Eso es una realidad, pero siempre y cuando lo elijamos. Sí, elegirlo y ser consciente que somos nosotros los únicos que tenemos poder sobre nuestro cuerpo. Tal cual. Dándonos cuenta va a ser más fácil. Repetir como un mantra yo a la mañana es levantarme y decir, yo soy salud perfecta en cada una de las células de mi cuerpo, y así todo el tiempo, y no le queda más remedio que creérselo. Y así es, y ahí estamos. ¿Sí? Fernanda cuántico, dice, sí. Fernanda comenta, yo me río porque mis 15 truncados por paperas, casada 3 veces y siempre con lluvia, tenía radio y quedaba disfónica. Lo bueno es que tengo mal diagnóstico y sobrevivo. Contreras, jaja. Ella tiene un diagnóstico que, bueno, no es, punto, ya está, y ahí lo decretamos. Ajá. Ok, bien. Bueno. Nos está quedando muy pocos minutos para el programa, entonces quiero que nos comentes cuáles serían las posibilidades de contactar con el equipo completo, más allá de la página. No sé si hay, creo que pusimos, hay un mail que es el mío, también me pueden ubicar, yo los contacto con ustedes. ¿Les parece bien? Y bueno, vamos, aprovecha este momento, ¿por qué deberíamos biodecodificarnos? Y con eso te despedís. Bueno,
Bueno, yo creo que es una herramienta maravillosa, ¿sí? Es una terapia muy linda, es un encuentro con uno mismo, es ponerse en coherencia con lo que uno dice, hace, siente y piensa. Es lo más difícil, ¿sí? Porque como hablábamos antes, el humano tiende a boicotearse, tiende a enjuiciar, tiende como a vivir en esa cosa de que el otro me hace, ¿no? Es otro paradigma, es un nuevo paradigma, es empezar a ver las cosas desde otro lugar. Ya no sin juicio, sino desde el observador. Observar todo lo que pasa, todo lo que acontece. Porque todo es información. No hay nada que pase por casualidad. Todo lo que está afuera está dentro. Lo que está dentro de mí es una imagen de lo que está afuera y al revés. Entonces, creo Sos- que Todos cuando somos uno quiere fractales saber, del mismo ser, ¿no? tal cual, tal Sí. cual. Y a veces Así que hay necesitamos que del observarnos. otro para vernos. Sí, Totalmente, totalmente. Aprender del otro, que seguramente algo en él, de algo vamos a aprender. Algo estamos viendo también en el otro. Si algo del otro nos molesta, es algo que tenemos que resolver. Y bueno, siempre. tratar de no Sí. criticar. Es muy difícil de no juzgar, pero como vos decís, es inevitable a veces. Es Hay que inevitable, trabajar en eso, hay que trabajar pero en hay que eso. trabajarlo porque se vive mucho más armónicamente y mucho más en Pero paz cuando uno se corre del totalmente, juicio. totalmente. Porque Y no ser desde los dos nativo. lugares, desde los dos lugares, desde el lugar de la autocrítica, porque a veces somos muy autocríticos, muy autoexigentes con nosotros mismos. Eso también trae muchas enfermedades. El no aceptarse, el no amarse lo suficiente, el permitir cosas, ¿no? ¿Qué tanto hay en eso, ¿no? De que el otro me hace. Bueno, ¿qué estoy permitiendo también? Hay Es que una priorizarse, autoindagación, ¿no? tal cual, Priorizarse tal cual. totalmente, ser honesto con uno y con los demás, pero por supuesto siempre desde el respeto, tratando de vivir Sí, eso en paz, ¿no? Vivir cada día en paz. Es maravilloso. totalmente. Lucila, estoy Sí. maravillada de haberte tenido, es un placer enorme. Cuando ande por Muchas Rosario, me gracias. voy a llegar a verte y Sí, por ahí estamos, me encantaría, por ahí me cerca. encantaría, me encantaría. Dale. Bueno, y a los que nos estuvieron siguiendo y mirando el programa y participando, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer como cada viernes encontrarnos. Y los invito para quien quiera darse una vuelta por mi Instagram hoy 10 de la noche, más o menos voy a estar haciendo una media horita, por Patri-Dau. Ahí vamos a estar haciendo un pequeño vivo. Así que están todos invitados. Lucila, No, muchísimas gracias. Mateo, no, a mil ustedes. gracias también por Muchas todo. gracias. Gracias, Eli. Gracias, Claudia María Domínguez, por permitirnos el espacio. Luis Bragel, que No, dentro de un ratito ya va a estar acá, nos va también a hablar. Él tiene Camino del Ser como su programa y la verdad, maravilloso. Así que los invito a que sigan en este Quinta Dimensión. Lu, besos, besos, te quiero y gracias, gracias a todos por gracias, estar. besos a todos, muchas gracias.